Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, Kenny Torres a sus órdenes. El día de hoy estaremos hablando de los beneficios de las tablas de datos en Excel. Ahora bien, ¿qué es una tabla? Una tabla no es más que una agrupación de celdas cuyos datos están organizados y relacionados entre sí. ¿Sabes para qué debes utilizar en Excel? ¿Conoces el por qué debes utilizar tablas en Excel? Sin más nada que añadir, te voy a mostrar cómo debes utilizar las tablas en Excel y todas sus ventajas y beneficios. Nos encontramos aquí en Excel. eh, Tenemos una pestaña en la cual tenemos los siguientes datos: la matrícula, alumno, nota 1, nota 2, nota 3 y nota. Ahora vamos a ver, vamos a convertir esta en una tabla. Antes de convertirla en una tabla, voy a copiar esta información que está aquí, la voy a dar control C y la voy a pegar aquí abajo. En cualquier celda la pueden pegar. Simplemente lo hice para que ustedes vean, vayamos viendo la diferencia que hay entre las dos tablas. Simplemente para eso, para que vayamos viendo la diferencia que hay. Entonces, vamos a convertir esto en una tabla. Me coloco en mi primera celda, le doy control T. Fíjense que me selecciona el rango completo, toda la columna. Si quiero nada más, voy a seleccionar aquí, me coloco. Ok. Voy a especificar mi rango, selecciono desde matrícula hasta nota. Ahí acabo de crear mi tabla, fíjense que no incluyó esta que están aquí. Ok, salió algo mal. Le voy a dar control Z porque salió algo mal. Selecciono, estoy aquí, control T, voy a especificar mi rango. Mi rango está desde aquí hasta aquí. No activé esa casilla. Le voy a decir, la tabla tiene encabezado. Ahora sí. Perfecto. El beneficio número uno a la hora de nosotros utilizar una tabla es la siguiente, es el cambio de estilo y colores. Si yo estoy aquí en mi tabla, yo puedo cambiar rápidamente mi estilo, mírenlo ahí, puedo cambiar rápidamente mi estilo y los colores. Ese es el beneficio número uno. Si aquí tendría que venir aquí, seleccionar y ahí cambiándolo, y ahí esos son colores y estilos distintos. Fíjense que no hace ninguna diferencia. A diferencia que la tabla sí me muestra una diferencia, como más diseño de tabla, como más personalizado en las cintas y en la división. Ese es el beneficio número uno. El beneficio número dos al utilizar tabla es con los nombres definidos dentro de una tabla. Para yo definir un nombre anteriormente en Excel, yo tendría que venir a hacer lo siguiente: seleccionar, digamos, esta celda y esta, venir a fórmula y luego darle a administrar nombre y le ponía un nombre. Vamos a ponerle ejemplo. Ejemplo. Ya ahí se me creaba un nombre que tenía que incluir esas tres celdas. Yo venía, supuestamente, ejemplo, míralo ahí, el nombre que acabo de crear, mira cómo me selecciona esta tres. Ahora, en Excel, no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque al yo crear una tabla, automáticamente Excel me le asigna los nombres en base a las tablas que yo creé. Yo vengo aquí en administrar nombres, estoy en la pestaña fórmula, jóvenes, en administrar nombre. Fíjense cómo Excel automáticamente me le asignó un nombre a mis columnas, a esos encabezados que están ahí, a cada una de mis columnas, en base al nombre de mi tabla. De mi tabla. Lo vamos a cerrar. Por lo tanto, ya yo no tengo, si yo agrego, agrego una nueva columna, va a agregar una nueva columna, insertar. Fíjense cómo automáticamente Excel me le asigna el nombre a mi columna y me la incluye
en, me la incluye en la tabla, dentro de la tabla. Si, a diferencia que si yo utilizo rango, yo vengo aquí, le doy a insertar, él me inserta en una nueva columna, pero me la inserta vacía. Por lo tanto, esas son ventajas de utilizar el nombre definido dentro de la tabla, ya que cada vez que yo voy agregando una columna, él me la va agregando automáticamente. Aquí, cuando yo acabo de insertar esa columna, cuando yo creé mi nombre administrado, mi nombre, para yo agregar esa columna, tendría que venir aquí a nombre, modificar y especificar el rango que yo quiero incluir dentro de mi nombre, decir esto y aceptar. Ahí me lo incluyo. Fíjense que es mucho más rápido trabajar con tabla en ese sentido que con rango de celda. Le voy a dar control Z para, bueno, alguien va a eliminar la columna que yo agregué. Otro de los beneficios de trabajar con tabla es que vienen con los filtros. Cuando yo creo una tabla, automáticamente vienen con los filtros. Fíjense, las columnas, esos filtros están ahí. Cuando creamos nuestra tabla, se agregaron automáticamente. Que esta es una manera fácil y rápida para nosotros filtrar la información. A diferencia que cuando trabajamos con rangos de celda, para agregar un filtro, tendríamos que seleccionar el rango, luego ir aquí a inicio, luego aquí, ordenar y filtrar, y le damos filtro. Eso era anteriormente que trabajando con rangos. Pero con tablas ya vienen predefinidos, los filtros vienen incluidos automáticamente y es mucho más rápido de trabajar. También dentro de otro beneficio de la tabla viene con la función ordenar. Al mis columnas o mis encabezados tener el filtro, automáticamente cuando yo le da una de la celda, me puedo ordenar de mayor a menor, ordenar de menor a mayor o ordenar por colores. A diferencia, como les mencioné, tendría que yo venir aquí y darle ordenar de mayor a menor y se tarda mucho tiempo en cuanto se tiene que hacer con el trabajo en Excel. Otro de los beneficios de trabajar con tablas es relacionar tablas a través de sus fórmulas. Supongamos, ¿a qué se refiere esto? Yo tengo aquí una tabla. Vamos a agregar esta información, a llenar esta información que fue la columna que agregamos ahorita. Agregamos, ya tenemos. Beneficio. Mírenlo ahí. Si yo le doy una fórmula, vamos a decir sumar, suma, suma, selecciono mi rango que quiero sumar, le doy enter, fíjense el beneficio, automáticamente él me rellena todas las demás celdas sin necesidad de yo tener que arrastrarla. Eso es un beneficio de la tabla. A diferencias que si yo estuviera aquí con un rango, trabajando con rango, tendría que hacerlo así. Signo de igual, sumar, selecciono mi rango, le doy enter. Luego que seleccione mi rango, que tengo mi primera fórmula aquí, tendría yo que arrastrarla para abajo para que me rellene la fórmula. Ahora bien, si yo agregara otro registro aquí, agregué otro registro, one, le agregué la información, aquí en la fórmula me la rellena porque yo tenía la fórmula hasta aquí. Por lo tanto, un beneficio que tiene la tabla es que yo puedo colocarme aquí, agregar un enter, vamos a agregar otro registro, agregamos esta información, fíjense cómo automáticamente él me lo va a ir sumando. A diferencia que cuando trabajo con un rango, yo tendría que nuevamente arrastrar la fórmula para que me pueda incluir
ese valor en el rango. Esto es otro de los beneficios de trabajar con tabla. Me agrega la fórmula automáticamente. Si agrego una nueva columna, ella me la va asignando de manera automática. Otra o otros de los beneficios de la tabla de trabajar con tabla es crear tabla de totales, crear tabla de totales. Yo selecciono mi tabla, un clic en cualquier parte, voy a diseño de tabla. En diseño de tabla le doy a las filas totales y miren cómo automáticamente él me agrega mis filas de totales. Ahí me hace una suma. Aquí yo puedo especificar qué es lo que yo quiero. Si yo quiero un promedio, si quiero un recuento, si quiero la suma, si quiero el valor máximo. En este caso vamos a poner una suma. Aquí me coloco, vamos a decir que yo quiero el valor máximo. Aquí me recuento el valor mínimo. Aquí quiero, vamos a poner aquí el nombre, un recuento, para que me diga el total de personas. Eso es un beneficio bastante importante, ya que nos ahorra mucho tiempo. A diferencia que cuando trabajamos con un rango, para yo crear un total, tendría que venir aquí y decir igual, suma, esto que está aquí, lo doy un enter. Por igual, tendría que hacerlo aquí lo mismo, es decir, un promedio, eh, igual, promedio, promedio, esto que está aquí, y enter. Ahora, hay un pequeño problema. Si yo quiero agregar una nueva columna aquí, esa fórmula se me dañaría. A diferencia de la tabla, que mi columna total no se me daña. Yo me coloco aquí, le doy un enter. Por lo tanto, como le comentaba, yo puedo venir aquí para que no se me dañe. Puedo decir aumentar el tamaño aquí y agregar otro registro. Vamos a poner Miguel. Automáticamente me lo va asignando. Fíjense, eso es un beneficio a la hora de trabajar con tabla. Otro de los beneficios de trabajar con tabla es el siguiente, que yo puedo crear fácilmente tablas dinámicas. Para esto yo tendría que venir aquí, simplemente dar un clic ahí en el menú insertar, le doy tabla dinámica recomendada. Le doy, fíjense cómo automáticamente él me crea mi tabla dinámica, sin necesidad de usar absolutamente más nada. A diferencia que cuando trabajamos con un rango, tengo que seleccionar mi tabla, venir aquí al menú insertar, luego darle a tabla dinámica. Ahí me especifica que si lo quiero hacer en una nueva hoja de cálculo o en una hoja existente, y le doy a aceptar y me crea mi tabla dinámica, pero yo tengo que venir aquí y especificar los valores que yo quiero ver. A diferencia que aquí en una tabla, simplemente un clic, insertar, tabla dinámica, y él me dice todo. Mírenlo ahí. Esas son las ventajas. Bueno, jóvenes, bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el tema acerca de las tablas de datos en Excel, de todas las ventajas y los beneficios que nos proporcionan y con la rapidez que nosotros podemos hacer las cosas. Por lo tanto, yo les exhorto a ustedes que trabajen con tablas dinámicas, ya que es mucho más beneficioso y nos ayuda en el día a día a ahorrar el tiempo. Si les gustó el video, me pueden regalar un like, se pueden suscribir al canal. Que tengan un excelente día.